Massa y ganancias, una propuesta, uno podría decir tal vez la más persistente y la más longeva propuesta de Sergio Massa desde que es candidato nacional, ¿no? Sí, porque la mano dura es algo que se diluyó en su discurso, no esto. Digo candidato nacional porque cuando él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tenía una proyección nacional, a eso me refiero. Desde ese momento Massa viene insistiendo y de alguna manera es uno de los puntos o de la justificación de su emancipación del kirchnerismo allá por el 2013, y la termina cumpliendo en un acto en Plaza de Mayo con el movimiento obrero ungiéndolo, tal vez en el primer acto masista de máxima pureza que hace desde que es candidato, ¿no? Con él como único orador, con la plana mayor del sindicalismo, con Máximo Kirchner y Guado de Pedro en el escenario, pero diluidos dentro de todos los jefes sindicales, y con la multitud cantando Massa presidente, cumpliendo una promesa suya de hace ya muchísimos años, ¿no? Que ahí no distingue gremialista, ¿no? Los gremialistas más cercanos a Cristina, más cercanos a Alberto, más cercanos al propio Massa, están a favor de esta medida que filosóficamente y en términos históricos el kirchnerismo estaba en contra, porque decía hay mucho que hacer antes que beneficiar a los trabajadores. Uno, si lo dijera hoy esto, que ganan 700.000 pesos o más, también es prudente recordar que si bien eso es una discusión absolutamente legítima, hoy una persona que gana 1,5 millones de pesos, que tiene que mantener a una familia de, no sé, 3, 4, 5 personas, ganancia le estaba quitando entre 350 y 450.000 pesos. Es alguien que ganaba real más o menos 800, 900 lucas. A ver si, che, es una banda de plata eso. Es un montón de plata. Artemio López recordaba el otro día que la canasta de pobreza en la ciudad de Buenos Aires está en 350.000 pesos. Cuando empezás a sumar alquiler, etcétera, 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 está claro que es una medida para clase media, no es una medida para clase populares bajo ningún aspecto, está. Pero es una demanda histórica. A mí, más que eso, que yo puedo tener mi opinión personal, y que la he dicho, más me intriga si el diagnóstico político, que es el único diagnóstico a mi juicio válido en esto, porque la medida además es una medida con implicancias económicas, pero es de iniciativa política, es correcto. Que es, che, ¿dónde está el voto fugado o el voto a recuperar del peronismo? ¿Está en el trabajador sindicalizado en relación de dependencia que paga ganancias o está en el chofer de Uber? Bueno, en esa discusión me parece que... Creo que está un poco y un poco. No, va a estar la respuesta. ¿Y cuán elástico es? ¿Y cuán elástico es? Cuán elástica es la respuesta también, porque uno dice, por ahí una persona que está en esas condiciones tiene su voto claro y no le va a cambiar este cambio que puede hacer. Eso ni hablar, el rígido es el rígido, sí, pero lo que dice Pito es cierto, porque si al peronismo no lo votaron 7 de cada 10 personas, hay de todo ahí. Hay todo ahí adentro, ¿no? Tenés CEO de multinacionales hasta gente que está desempleada. Sí. La pregunta, como siempre en esto, es ¿dónde hay más? Yo creo que donde Massa actuó muy hábilmente fue en que hace una semana o más que estamos hablando de este tema. Claro, tiró la amenaza y parecía que no creo que haya sido un cazabobos. Claro. El decir lo estoy pensando para que salieran y después... Porque para mí el que comete el error solo es Ritondo, porque cualquiera que conozca a Massa, y Burley también, ¿no? Sabe, no le había Bullrich. Que Burley dijo, bueno, hágalo ahora, ¿por qué no lo hace ahora, señor ministro? Bueno, ¿qué le impide? Si hay algo que define a Massa, es intentar por lo menos no dejar zonas vulnerables al discurso. ¿Qué quiero decir? Cuando sale esto, Massa ya sabía que el reclamo iba a ser por los autónomos y los informales. Sí. Entonces, ayer cuando va Duro de Omar, dice, ya mandé a estudiar un proyecto para autónomos y para informales. Cuando Massa hace esto, ya sabía que le iban a preguntar, che, bueno, ¿y quién va a financiar la baja de la crema de los trabajadores sindicalizados? Y Massa ya tenía la respuesta de cómo iba a financiar esto. Después, esto no significa una valoración sobre
Massa y sobre el financiamiento de la baja del impuesto. Estoy hablando de la cuestión más netamente política y narrativa. Entonces vos sabés que cuando Massa dice estoy pensando esto, es porque ya sabe que lo va a hacer y que solamente lo que está haciendo es generar masa crítica. Casualmente, estuvo 10 días el tema en agenda, termina en un acto y termina en el envío al Congreso de la Nación con la oposición completamente dividida frente a la reacción que tenía que tener frente al anuncio. Es decir, fue la primera vez, ¿desde cuándo? ¿De la pandemia? No se me ocurre desde cuándo que el gobierno capturó definitivamente la agenda y la movió a gusto y piacere e hizo bailar a la oposición al ritmo de, en este caso, del candidato oficialista, con un solo asterisco, que es que podría haber salido mal algo ayer para el gobierno, y es que masa crítica, anuncio, reportaje, ¿no? Ese es un poco la inercia. Claro. Entre el acto y el reportaje habló el presidente. Bueno, yo te leí, Iván, ¿sabes cuando te leí? Fue exactamente más o menos lo mismo que dije ayer cuando estaba en el canal viendo que Alberto salía al aire. Es decir, ¿cómo? Bueno, ahí hay algo que es... Hay como una tensa calma entre que Massa no dice lo que quiere decir, que es yo me desentiendo de Alberto Fernández, y Alberto Fernández no hace lo que quiere hacer, que es decir todo esto pasa gracias a mí. Entonces los dos hacen un poco de cada cosa. Massa dice funcionarios, si algo no funcionó, cambiémoslo, pero no dice el presidente. Y Alberto no dice, yo lo mandé a Massa que haga esto, pero dice, venimos hablando con Sergio esto hace un montón. De hecho, fíjate que Massa en Duro de Omar dice, le vengo picando los sesos a Alberto desde el 2020. Es decir, hay como una suerte de guerra fría en ese sentido, no porque haya un enfrentamiento, sino porque es una dinámica de dimensión humana. No, que tiene que ver con el posicionamiento también, de Massa poder ubicarse en la campaña más cómodo también. Massa quiere ocuparse más cómodo, decir, soy algo nuevo, no tengo nada que ver con esto, y Alberto dice, vos sos el ministro de Economía, no puedes entenderte de mí tan fácilmente. Por eso yo lo que digo ahí es, Massa tiene un problema, que es cuando él plantea, cambiemos a los funcionarios que no funcionan, en tono cristinista, es, ¿a quién cambias? ¿A la vice? ¿Al ministro de Economía? ¿Al ministro del Interior? ¿Al jefe de gabinete? ¿A la ministra de Desarrollo Social? ¿A quién cambias? Son todos candidatos. Son todos candidatos. Claro. Excepto Cristina, pero está en funciones. Claro. Está hablando del presidente y no lo puede nombrar. Ese es la camisa de 11 varas, digamos, de Massa, que hay que ver si no hay un acuerdo tácito para que él pueda utilizar esa herramienta que hasta el momento no utilizó, si entra al balotaje en la competencia con Javier Milei. Esto me parece también interesante para hablar a partir de lo que dijo Axel. No, esto de, bueno, ¿hasta dónde se puede ir el discurso para que nadie se sienta ofendido? ¿Y qué pasa si alguien se siente ofendido? Porque me parece que hay algo que tiene que estar claro en la campaña, que todo tiene que tirar para el mismo lado. Sí, que el discurso de Massa cada vez va a ir más al centro. Sin duda. Y que tiene que el extremo, el famoso núcleo duro, tiene que bancar eso y tiene que estar ahí. Ahí la duda es mía personal, es si en ese escenario sirve o no sirve que juegue Cristina o no. Mira, la lógica indicaría, yo creo que esa pregunta se la hace Cristina también. La lógica indicaría que el mayor momento de ¿cómo decirlo?, de utilidad de Cristina era previo a las PASO, ¿no? Claro. Uno podría pensar eso. Sergio es el candidato. Ahora, si uno toma como cierto, y evidentemente algo de eso debe haber, que hubo mucho voto de Milei, de Milei, que fue jibarizado del kirchnerismo ante la ausencia de Cristina, por más que no sean 1 o 2 puntos, uno podría decir, bueno, esa presencia de Cristina entonces atraería, por lo menos con alguna participación más clara, serviría. Yo no lo sé, a mí me parece que igual acá lo que está ocurriendo es que es muy difícil para un dispositivo político que se maneja igual hace 20 años salir de esa propia inercia, que es la de la preservación propia, de la identidad propia. Y no lo digo descriptivamente, no valorativamente. También es el dispositivo político que puso los votos y también puso el cuerpo para la persecución judicial. Entonces, ¿por dónde te aprieta el zapato? Che, ponete más al frente. Y yo te puedo decir, sí, pero después al que le caen los hostiazos es a mí. Bueno, es una discusión eterna
eterna que no se va a saldar hasta que no haya, si es que lo hay, un nuevo liderazgo en el peronismo, o por lo menos un barajar y dar de nuevo y ver qué pasa con todos en el llano. Además, Axel, porque habíamos hablado de esto de barajar y dar de nuevo, cuánto podía molestar eso o no, y él se ocupó de aclarar que Perón... Chiquis, de cuota del mes que viene, porfa, una bolsa de pañales para Iván. Me gusta. Axel se encargó de decir que Perón, Eva, Néstor y Cristina fueron los momentos más gloriosos de la historia. ¿A alguien no le alcanzó con esa explicación que dio Axel? No, hay una tensión que viene desde hace tiempo entre Kicillof y la Cámpora, no es nueva. Lo que empieza, Pito, creo que no me va a dejar. No, del armado del gabinete de la provincia de Buenos Aires para acá. Exactamente, estamos hablando de 4 años. Siempre fue conflictiva la relación. Lo que pasa es que hay momentos donde esa dinámica es más fácil de explicar para quienes forman parte de esa dinámica. Para el tango, claro. Esto es como el tango, se necesitan dos, ¿no? Sí. Y hay momentos en los que no. Entonces, yo no desconozco, me debo estar perdiendo muchísimas instancias de esa dinámica, lo originario, lo político, lo personal, dónde se juega, y francamente me resulta poco interesante, como todas las internas que tienen que ver con egos, posicionamientos políticos, cuestiones de poder y de cargos, sino que me parece más interesante ver, discutir lo que es público, ¿no? La discusión más del punto de vista político más clásico. Lo que dice Kicillof aislado, es decir, viene un sueco y escucha lo que dice Kicillof, es francamente muy difícil estar en desacuerdo. Y el planteo ese, para quien no lo escuchó, dijo, tiene tufillo a esos temas de bandas viejas, grandes éxitos. Hay que componer una canción nueva. Sí, no enamorar con un discurso que ya nostálgico, queda nostálgico, exacto. Muy razonable, ¿verdad? Que es muy razonable lo que dice Kicillof. ¿Por qué? Porque yo entendería la impugnación desde el kirchnerismo si Kicillof hubiera dicho eso sin la aclaración previa de decir, che, el nuevo, Tocqueville decía, el nuevo régimen se construye con el viejo régimen, no sobre el viejo régimen. Y sabemos que Kicillof es identitariamente cristinista. Te diría más, yo creo que es un pasivo de Kicillof en términos de romper el techo de cristal y no un activo, ese pliegue casi total. Perdón, por algo el kirchnerismo, la Cámpora, Cristina o quien sea, o Máximo, querían que fuera el candidato. ¿Por qué? Porque fidelizaba el 100% del voto de Cristina. ¿Qué significa eso? Que la gente lo identifica a Kicillof 100% con Cristina Kirchner. En ese marco, y yo lo ponía y lo digo literalmente, por ahí viste escrito, no sabes cómo suena, lo digo literalmente, es inexplicable e incomprensible esa interna. Esa impugnación a lo que dice Kicillof. Y digo inexplicable e incomprensible por la definición del diccionario, no es una valoración, es ¿cómo le explica a alguien que forma parte de esa interna a un militante raso o a la sociedad que eso que dice Kicillof está mal? Es muy difícil de explicar eso. ¿Por qué? Porque no es posible de explicar por la enunciación de Kicillof, sino que hay capas y capas y capas y capas de tiempo, de conversaciones no tenidas, de rencores acumulados, que hacen que sea inexplicable. Y repito, no asigno responsabilidad mayor al kirchnerismo, o a la Cámpora, o a Máximo Kirchner, o a Cristina Kirchner, o a quien sea, que al propio Kicillof. Yo no sé quién tiene más responsabilidad en esto. Estoy diciendo una cuestión que además se impone por su propio peso, que es que al lado de Kicillof aplaudía a Ofelia Fernández, que es la única referente juvenil que tiene ese espacio. Con representación, porque acá de lo que hablamos es de representar. Sí, claro. Hay un montón de jóvenes que militan, que forman parte de organizaciones políticas y quieren hacer... No, pero la verdad que a todos esos jóvenes los representa Ofelia. No, y algunos tal vez no, pero no los conocemos. No, claro, lo que quiero decir es, lo pongo de otra manera. Voy a jugar... Es la única cara visible. Exacto, juego con el absurdo. Seguramente hay un montón de dirigentes que representan más y mejor que Kicillof. Bueno, no los conoces, entonces el que existe es Kicillof. Totalmente. Entonces, la variante electoral que tiene ese espacio hoy es Kicillof. Es decir, la esperanza electoral que tiene el kirchnerismo hoy
es Kicillof. El único competitivo es Kicillof. El único competitivo electoralmente probado en combate es Kicillof. ¿Significa que es el único que existe? No, significa que es el único construido hasta el momento. La única referente de la juventud para todo ese espacio que abarca el heterogéneo universo oficialista es Ofelia Fernández. Y Ofelia Fernández no estaba impugnando lo que decía Kicillof, estaba aplaudiendo. Claro. Entonces, cuando las discusiones pasan a ser de orden personal o de orden de cuestiones que no son fácilmente explicables, bueno, hay un problema no para la sociedad argentina, sino para el espacio político que condensa esa interna. Entonces, a mí me parece que la declaración de Kicillof y las réplicas que generó hablan mucho del momento político que está atravesando concretamente el kirchnerismo, no Unión por la Patria. Claro. ¿Y cuál sería esa nueva canción que propone Kicillof? ¿Podemos imaginar en qué se diferencia esa nueva canción de los grandes éxitos? Mira, para empezar, la evocación puede ser a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, porque el peronismo después de 50 años sigue evocando los gobiernos de Juan Perón. Sí. Eso no parece eso nadie impugnaría eso, porque además en el votante kirchnerista, en el votante peronista hay coincidencia sobre ese bienestar. Y es la construcción de Turín histórica. Con lo cual, evidentemente, de hecho, Kicillof dice, Perón evita a Néstor y Cristina. Imagínate si hubiera dicho Irigoyen. Claro. Hubiera sido acusado de socialdemócrata. Pero bueno, Cristina es la que reivindicaba a Irigoyen y Alfonsín. Kicillof decidió dejarlos afuera en ese marco, se plegó a la línea histórica peronista y dice, tenemos que mirar para adelante. ¿Cómo se mira para adelante en una opción política? Mirá, yo creo que hay dos maneras. Una es la estética y otra es la de propuestas. En la estética es una más, como lo dice la palabra, más superficial, ¿no? Pero caras nuevas, lenguaje nuevo, ideas nuevas. Sí, una nueva forma de expresar esas ideas. Una nueva forma de expresar esas ideas, total. Perdón, para llegarle a otra gente. Perdón, cuando venimos sosteniendo acá hace tiempo que lo digital puede ser algo que te gusta o no te gusta, pero existe. Sí, está ahí. Y estuvo persistentemente por el kirchnerismo tomado con cierto desdén. Ninguneado. ¿No? Ninguneado. Bueno, vemos hoy en todos los medios que llegó el encargado de la estrategia digital de Lula para poder meterle un boost a la estrategia digital de Unión por la Patria. ¿A Catalán lo rajaron? No sé eso, no lo sé. Lo que digo es hay que tener cierta humildad. Así como el kirchnerismo le pide humildad, y yo creo que es correcto, a todo el peronismo que históricamente le dijo a Cristina cómo ganar elecciones y siempre las perdía. El peronismo, no Cristina, Cristina la ganaba. Que le decía a Cristina cómo gobernar y cuando tuvo que gobernar chocó la calecita. O que le decía a Cristina cómo relacionarse con los medios y decía que estaba muy pendiente de los medios y cuando gobernó lo único que hizo fue preocuparse por la tapa de los diarios. El kirchnerismo también tiene que tener un baño de humildad diciendo, no supimos construir opciones electorales. Evidentemente desde 2015, excepto Cristina, tenemos que elegir extracomunitarios, ¿no? Y si uno va más atrás, te pienso en Insaurralde, pienso en Scioli, no pienso en Alberto Fernández y pienso ahora en Sergio Massa. Algo mal estamos haciendo. Lo mismo en lo digital, que parece una frivolidad, ¿no? Cuando se dice, bueno, lo digital no importa si la gente tiene plata en el bolsillo. Es relativo, porque en sociedades donde no hay problemas económicos gruesos, estas opciones también nacen. También se disputa ahí la cuestión. También se disputan. Entonces es algo que... Estamos diciendo algo que tiene discusiones que tienen 10 años, ¿no? Un poco menos, por ahí. Pero que evidentemente no están capturadas del todo por un sector de la política. Es bueno... Vos podés mejorarle la vida a la gente, pero hay una disputa de orden cultural, narrativa, de demandas de otra índole. Que la quisiste dar también con la ley de medios, con la batalla, hay un montón de cosas. No, yo me refiero a procesos de... Perdón, procesos me parece que tiene que ser con los medios de comunicación, o sea, no solamente pensar la idea, sino adaptarla a los distintos medios de comunicación que hoy existen en la sociedad, que nos guste o no, son las redes. Lo que pasa es que... Muchos de los jóvenes, cuando, viste que el otro día salió ese videíto en donde nadie sabía quién había tomado la deuda...
vos cuando vas a TikTok, por ejemplo, ahí está la confusión de los videos editados, los recortes, en donde pareciera que la deuda la tomó Cristina, más o menos. ¿Sabés lo que pasa con esto? Es que esta charla es una charla que el gobierno, digamos, cualquiera, ¿no? Pero la debería de... Uno tiene que pensar que esta charla se tuvo en 2013, no en 2023. A mí me... ¿Sabés qué siento? Pero para siento cierta vergüenza de estar conversando esto con la hipótesis de que haya gente que no lo esté abordando ya hace tiempo. Entonces digo, si hoy estuviéramos hablando de ¿vieron que hay algo nuevo que salió, que son estas aplicaciones que si vos podés pedir un auto y te vienen a buscar? Y vos me dices, escúchame, ¿qué estuviste frisado? ¿Estuviste criogenizado? Sí, era el Walter de la publicidad telefónica. Sí, no está mal el planteo, porque Massa se abrió un TikTok la semana pasada. Bueno, por ejemplo. Y te digo más, a mí un actor muy conocido, del cual no daré el nombre, me llamó hace un mes más o menos y me dijo, che, mi hija tiene 15 años, no va a votar ahora, pero tiene 15 años, conversa con sus amigas, que algunas tienen 16, 17, otras 14, qué sé yo, y lo único que ven en TikTok son videos de Milei y hablando de, o de gente cercana a Milei, hablando de las bondades de la dolarización. Y no ve nada que combata, digamos, esa posición que, por lo menos en ese terreno digital, era mayoritaria. Entonces me dice, ¿me puedo comunicar? Y le digo, no, pirulo. Le digo, no, ya está, si no lo hiciste hasta ahora no lo vas a hacer. Olvídate. ¿Viste? Como que yo quiera hacer, me llamen a mí para hacer la película que hizo, ¿cómo se llama? El que hizo Thor. Chris Hemsworth. Eso, Chris. Y entonces llego... Sí, tenés que hacer de Thor. Tengo que hacer de Thor, ¿no? Y entonces ponele que no importa las dimensiones, que eso, el tiene que estar el cuerpo tallado. Después, por Motion Graphic me acomodan la estatura. Ningún problema. Y yo empiezo a comer harina, y a un mes, ¿no? A 15 días del estreno, de empezar a grabar, digo, che, ¿sabes qué? Me voy a poner a entrenar. Ya está, amigo. No llegás. No llegás. No, y aparte, así, bueno, es lo que se ve, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich. Cuando se ven todos, no se ve. Digamos, se los ve muy aparatosos. Hay que ver cómo abordás esa lo que me llama la atención. Sí, porque a veces no abordarlo antes de ser ridículo. Como ahí está el equilibrio. Bueno, eso es cierto. A mí lo que me llama la atención es que la irrupción de estas cosas, vos tenés la suerte de que las ves venir, ¿viste? Es como el COVID. Viste que Alberto decía, no, vimos en Italia saturados los pasillos de los hospitales y decidimos anticiparnos. Bueno, acá, durante mucho tiempo, estuvo esa idea de no, ¿viste? Disputar, competir, en lugar de... igual que con los medios de comunicación. Hay un informe en la página 21 del informe de Reuters con la Universidad de Oxford que muestra el match que hacen las sociedades más atentas a los canales de noticias, que fueron la sociedad donde más rápido crecieron estas opciones de ultraderecha. Desconozco si es correlación, si es causal, no lo sé. Si hay correlación, no hay correlación, etcétera. Lo que digo es, en ese momento también, con la discusión sobre los medios de comunicación, hubo un debate que era ir a la famosa desinversión o la creación de productos nuevos que compitan y se lleven mercado. Diversificación. Bueno, entonces, todo esto porque viene, porque creo que en el peronismo nadie tiene hoy la capacidad de pararse arriba de una tarima a decir, yo lo dije, o lo que hay que hacer es esto. Parece que cuando uno... Kicillof dice que hay que componer una nueva canción, está bien. El kirchnerismo, Máximo, Cristina, la Cámara, dicen que no hay que componerla y que hay que apalancarse sobre, también está bien. La CGT dice que hay que volver a Perón, también está bien. Ofelia Fernández dice que no hay que volver a Perón, no dice eso Ofelia, pero también está bien. O también está mal. Lo que quiero decir es, no hay posibilidad de impugnación en una situación donde se demostró todo en los últimos años fracasado. Claro. ¿Por qué? Porque del último mandato de Cristina, que además no fue el mejor mandato de Cristina,
Pasaron 8 del años. último mandato, pasaron 8 años. Es un montón. Y en el medio de esos 8 años pasó este gobierno donde no solamente Cristina vicepresidenta, que yo ya he dicho acá, tuvo poca ascendencia sobre las decisiones económicas y lo sostengo, pero la coalición de gobierno estuvo constituida por funcionarios de Massa, de Alberto y de Cristina. Entonces me parece que es un límite donde ya el tener razón se acabó, y las discusiones cuando vos las mirás, eso nos pasa también a nosotros en nuestro trabajo. Cuando vos te dicen, vos estamos en una discusión, viste, muy acalorada, vos y yo, sobre algo sobre el jabón del tocador del baño de adelante. Sí. Y estamos enfrascados en eso a fondo. Y viene alguien de afuera y te dice, che, ¿por esto están discutiendo? ¿Cómo se ve? No, se ve medio raro. Se ve raro que estén discutiendo por esto. Bueno, así, la sensación que da es que no lo pueden explicar ni ustedes. Totalmente. Así y todo, sí. El espacio parece que tiene chance de meterse en un balotaje. Y a pesar de todo esto, a pesar de todo eso, y de cara a ese balotaje, de nuevo tiene que hacer debería hacer una otra campaña, una tercera etapa de la campaña para intentar ganarlo. De cara a las elecciones generales, se empezaron a poner las pilas los gobernadores. ¿Cuándo se empieza a vislumbrar eso? O recién, por supuesto, recién se va a poder confirmar o no con los números, pero ¿hay cierto movimiento? ¿No? Eso se nota. Tampoco. ¿No? ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, provincializan tanto que después no se pueden nacionalizar, y cuando se trata de ganarme la mía, juego a fondo. Después, es cierto, hay recursos y energías que se ven, ¿cómo decirlo?, deterioradas por las PASO, ¿no? Por las elecciones provinciales. Las PASO fueron encaradas con modorra de mínima, y entonces Massa, Guado de Pedro, Juan Manuel Olmos, que fueron los que tuvieron las conversaciones con los gobernadores, les plantearon que era necesario otra cosa. ¿Por qué van a Tucumán? ¿Por qué Mansur hace maestro de ceremonias y tal? Bueno, Mansur de hecho dice, no nos vamos a dejar correr por las redes, bueno, hay un poco de todo ahí. El gobierno sostiene que entre 3 y 5 puntos al alza es lo que van a dar el aparato, digamos, en su máxima dimensión, sin contar los nuevos votantes. Un millón de votos, decían, ¿no? Por eso aspira el gobierno a llegar entre 33 y 35 puntos a la primera vuelta, ¿no? Entonces es entre la nueva afluencia de votantes y ajustar las cargas. Esos 3/5 puntos. Y eso, exactamente. Si eso es así, uno tiene que pensar que, a menos que Bullrich se hunda como un Zeppelin de plomo, que debería haber segunda vuelta entre Milei y Sergio Massa. Ahora, yo creo que todos los escenarios están abiertos, Todos los escenarios están abiertos. Cualquiera de los tres puede llegar a la final. Porque así como no se vio la caída estrepitosa de Juntos por el Cambio, yo sostengo que se vio más el crecimiento de Milei que la caída de Juntos por el Cambio. Puede no verse ahora otro fenómeno que impacte en cualquiera de los tres espacios. Sí es cierto que narrativamente hoy Bullrich, lo hemos dicho esto el día después de la elección, la tiene muchísimo más complicada. ¿Y de los tres cuál crees que es el que más creció desde las PASO para acá, los tres candidatos? No lo tengo claro. Creo que a la que más le cuesta es a Bullrich. No tengo claro si creció más Milei que Massa. A mí la lógica me indica que, por lo que fueron el día de la elección y la semana posterior, que Milei aprovechó, digamos, el ímpetu, el envión ganador. Yo creo que puede haber ganado cierta legitimación como candidato viable. Hay algo ahí que pasó con los medios y con cierta gente que por ahí dejó de tener un poco de vergüenza de decir que lo votaba. Andá a saber si también hay eso, cierta legitimación, es saber que el 30% de la población, o de la gente que fue a votar, lo eligió. Mira, hoy veía una respuesta de alguien que no era un troll, a Carlos Rodríguez, el jefe de asesores de Milei, que sería el jefe de Milei, que le puso: si insisten con cerrar el CONICET, voy a tener que repensar mi voto, ¿no? Entonces, ahí es donde toma más dimensión el estudio que hizo la UNSAM, el equipo de Sequilipar, de cómo está dividido el voto de Milei. Claro. Del que está convencido, que ese es el rígido, del que está muy enojado,
pero le puede gustar la ciencia, le puede gustar el aborto legal y le puede gustar el Estado presente, y el que simplemente estaba desorientado y tal vez por falta de atención, porque es el que se cruzaba en redes, por conocimiento, etcétera, terminó acompañando a Milei. Y que ahora el objetivo tanto de Bullrich como de Massa es ir a buscar un poquito de cada uno de sus universos. Yo creo que sigue dependiendo de Milei, ¿no? Todo sigue dependiendo de él, el triunfo o no triunfo en las elecciones.